Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días a todos, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Hoy día 12 de agosto del año 2021 les doy la bienvenida a otra edición más del podcast diario de economía, mercados e inversiones, mercados en Upside Capital, donde comentamos día a día el rendimiento de los principales índices bursátiles y activos, junto con, por supuesto, comentar las principales noticias que van a estar marcando la jornada. Parto comentándoles que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva, sin sesgo, buscando la mejor alternativa de inversión para cada uno de nuestros clientes y los ayudamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial, Itaú, Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo, personalizada y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar y ayudarte con todo lo referente a instrumentos de inversión, fondos mutuos, portafolio de accionarios, inversiones tanto en Chile como en el extranjero, etcétera. Podemos ayudarte acá en Upside Capital. Partimos hoy día comentando el mercado local. El IPSA sube y apunta a los 4.400 puntos. Buen desempeño en las bolsas globales y los planes de ingresos de emergencia siguieron empujando al mercado local este miércoles. Las acciones chilenas anotaron su segunda alza consecutiva y su mejor nivel desde el 24 de junio. Si bien operó en negativo gran parte de la mañana, un envión al mediodía empujó el referente acercándose a los 4.400 puntos. El alza se sostiene en el supuesto de que los anuncios del gobierno el día martes respecto al ingreso familiar de emergencia debilitarán la iniciativa legal de un nuevo rescate desde los fondos de pensiones, debate que se inició el día de ayer y que se estaría votando durante la primera semana de septiembre. En este contexto, el principal indicador del país finalizó con una jornada de ganancias, un 0.59% más alto, alcanzando los 4.370 puntos. El selectivo se vio mayormente impulsado por el fuerte salto de Colbún, que ganó un 10.77%, fue seguido con distancia por Itaú Corp y Cencosud Shopping, que quedaron segundos y terceros entre las verdes con alza del 3.34% y 2.92% respectivamente. Sokimich, en cambio, se hundió al fondo de la tabla con un 2.16% de caída, lo que moderó el alza del IPSA dada su alta ponderación. Revisamos esta hora en las pantallas de Upside Capital el rendimiento del IPSA, que cae un 0.40%, una jornada hasta el minuto negativa para el principal índice local. Dentro de las mayores alzas destaca Security subiendo un 1.94% y Cencosud subiendo también un 1.8%. LATAM también en terreno positivo subiendo 1.61%, cotizando en 1.916 pesos por acción. Y dentro de las principales caídas tenemos a CSU cayendo un 1.68%, Falabella un 1.43% y en el Chile un 1.44%. Vamos a conversar hoy día también de renta fija. Un actor absolutamente relevante en este mercado son las AFP, que presentan noticias respecto a sus movimientos en el mercado. Tenencia de deuda local cae por tercer mes y acumula baja de 30.000 millones de dólares en un año por parte de la AFP. Pasó a representar el 40.79% del total de la cartera en julio, el menor nivel en más de 10 años, y bajó el casi 48% que registró en promedio el año pasado. La tormenta perfecta, que hemos conversado cuáles son los motivos ya aquí en Mercado en Upside Capital, vive la renta fija chilena. Se está sintiendo con creces en la tenencia de deuda local por parte de las AFP, la que hasta hace poco acostumbraba a rozar la mitad del total de su cartera. En el último tiempo se ha visto fuertemente afectada por los retiros de fondos de pensiones y en la última semana por una estampida de cotizantes saliendo desde el fondo E en reacción a la caída del 11.1% que acumula el más conservador de los multifondos entre enero y julio. En el séptimo mes del año, el mes de julio, la tenencia de bonos nacionales de la AFP se situó en 75.086 millones de dólares, por debajo de los 78.000, casi 79.000 millones del mes previo y a amplia distancia de los 105.000 registrados en julio del año pasado. De este modo, la renta fija local pasó a representar el 40.79% de la cartera de las administradoras, bajo el 41.3%
del mes anterior y del casi 48% que reportó en promedio el año pasado. Se trata además del menor nivel de tenencia en más de 10 años, con solo junio de 2011 registrando un porcentaje menor con un 38.92%. Dado los rescates de la AFP y finalmente la estampida de los cotizantes desde el Fondo E, dado el mal resultado que ha venido teniendo, finalmente lo que ha habido es el mercado inundado de oferta de bonos que tenía la AFP dentro de sus carteras de inversión. Deben salir a venderlos para poder tanto pasar a los inversionistas desde el multifondo E al que se quieran cambiar, como también para salir a pagar los rescates de los fondos de pensiones. En julio la AFP redujeron drásticamente sus tenencias de los bonos del Banco Central, considerados como libre de riesgo. El posicionamiento de los llamados BCP y BCU, bonos del Banco Central en peso y en UF específicamente, bajó a 1.751 millones desde los 3.162 millones del mes anterior, o del 1.66% al 0.95% del total de portafolio. La tenencia de bonos de empresas también fue la segunda que más retrocedió en términos porcentuales, pasando desde el 8.14% al 7.98%. Lo contrario ocurrió con los bonos bancarios de la cartera de la gestora, en la que se elevó del 12.55% al 13.12%. Por último, en el séptimo mes del año, el mes de julio por supuesto, la cartera completa de la AFP cayó desde los 191.000 millones de dólares a los 184.000 millones. Preocupante panorama para el mercado de renta fija. Por supuesto que los invitamos a que nos dejen sus datos en www.upsidecap.cl. Podemos desarrollar esta noticia en detalle, ver cómo impacta los fondos de renta fija y, por supuesto, establecer planes de acción y activos para reemplazarlos dentro de los portafolios de inversión y poder mejorar el retorno de los mismos. Respecto al dólar peso, el día de ayer el cobre también experimentó una jornada más apagada en la Bolsa de Londres. El metal rojo se elevó solamente un 0.12% tras un salto de más de 1% el día martes, trazándose en $4.27 la libra de cobre. Pese a esta modesta alza, el dólar en Chile continuó su retroceso. El billete verde se dio 6.3 pesos, alcanzando los 773. Vamos a revisar el cobre y el dólar peso en línea en nuestras pantallas acá en Upside Capital. El dólar peso hasta ahora cotiza en 771,75, sigue respetando la tendencia alcista de mediano plazo que comenzó durante las primeras semanas de mayo. Si bien en el corto plazo los impulsos que está recibiendo el dólar son bajistas, tiene todavía para poder corregir, como decíamos ayer, por lo menos hasta niveles de 763. Seguiría respetando la tendencia de largo plazo la cotización, el billete verde, y es normal que después del upside muy fuerte que ha tenido desde 693 pesos a mediados de mayo hasta tocar máximo en 795 aproximadamente, es lógico que venga una ola de ventas para que quienes entraron comprados hagan su utilidad, hagan que caiga el precio y genere eso nuevas posiciones de entrada. El día de hoy en la bolsa de metales de Londres el cobre viene cotizando en 4,34, haciendo una pequeña ruptura de su tendencia bajista comenzada los últimos días de julio, cuando tocó máximo en 4,63 aproximadamente. El día de hoy hace, como decíamos, una pequeña ruptura de esta tendencia, llega a cotizar en 4,41, sin embargo a esta hora viene cayendo fuerte en 4,34. Vamos a ver si es que este movimiento finalmente es una confirmación de la ruptura de la tendencia bajista de corto plazo o es una ruptura falsa y la sigue respetando. En cuanto a mercados extranjeros, el día de ayer el S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron nuevamente máximos históricos. Así el Dow Jones subió un 0.62%, el S&P 500 subió también un 0.25% y solamente el Nasdaq el día de ayer cotizó con pérdidas bastante suaves, solamente del 0.16%. Recordemos que durante la mañana el Departamento del Trabajo de Estados Unidos dio a conocer el índice de precios del consumidor de junio, que saltó un 5.4% desde el año pasado, en comparación con las expectativas del 5.3%, según economistas encuestados por Dow Jones, y que el IPC aumentó un 0.5% en julio de mes a mes. Sin embargo, que es el dato realmente importante, la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se situó en un 0.3 mensual, por debajo del pronóstico del 0.4 y muy por debajo del aumento del 0.9 de junio. Un buen dato para los mercados de renta variable, puesto que es una inflación menor a lo esperado y finalmente que el mercado acepte esta mayor presión inflacionaria como un fenómeno totalmente transitorio, significa que la Reserva Federal tiene menos presión para subir las tasas de interés y vamos a seguir teniendo dinero barato y, como sabemos, existe un flujo natural de ese capital hacia los mercados de renta variable, lo que alimenta de nuevos inversionistas que para entrar en este tipo de mercados finalmente activan las compras y hacen
obviamente que los precios tiendan a subir. Por último, esta hora las cotizaciones en Estados Unidos vienen cayendo, el Dow Jones un 0.27% abajo, el S&P un 0.06% y el Nasdaq también cae un 0.05%. Dentro de los movimientos más destacados de las acciones que constantemente monitoreamos, a esta hora Apple sube un 1.31% y Microsoft un 0.6%. Marcan la jornada como las acciones a esta hora con mayor retorno en los mercados estadounidenses. Nosotros en este podcast revisamos normalmente activos de Chile y el mundo, que muchas veces pueden parecer muy lejanos respecto a la opción de poder incorporarlos en los portafolios de inversión. Eso a través de fondos mutuos y a través de otros instrumentos de inversión que nosotros acá en Upside Capital intermediamos, la verdad es que es bastante fácil. Déjenos sus datos en upsidecap.cl y nosotros encantados de ayudarle a mejorar el retorno de sus portafolios de inversión, a mantenerlos actualizados respecto a las opciones más convenientes en este minuto y por supuesto también un seguimiento detallado estará siempre acompañando las estrategias de inversión que nuestros inversionistas elijan. Con eso vamos por finalizado la edición de hoy de Mercado en Upside Capital. Nos encontramos el día de mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.